Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video de inteligencia artificial y esta vez te voy a mostrar cómo utilizar esta aplicación para poder modificar las expresiones de cualquier imagen o cualquier rostro. Te muestro cómo. Lo primero que vas a hacer es acceder a esta plataforma, de que te voy a dejar el link de Expression Editor. Vas a hacer un clic aquí y vas a buscar una imagen. Yo voy a cargar esta imagen de prueba y te voy a mostrar cómo podemos mover la cabeza, los ojos, la boca y cambiar varias opciones. Aquí donde dice varias opciones, pues va a mantener el ratio, pues la dimensión de la figura, ¿sí? Y aquí creo que lo importante es que puedes de pronto cambiar el formato de descarga a JPG y la calidad, que es 95, está bien. Ok, así que eso podrías hacer aquí para asegurarte de que el archivo que vayas a descargar sea totalmente compatible. Vamos a irnos a la primera opción. Aquí puedes rotar la cabeza de arriba abajo. Por ejemplo, vamos a acelerar un poco acá y vamos a ver cómo se está bajando la cabeza o subiendo. Con estos botones puedes resetear a la opción original si no te gustó el resultado. También puedes rotar la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto también te permite girar hacia cada uno de los costados. Eso con la opción de Head. Con la opción de Eyes, que puedes, por ejemplo, con esta primera opción, puedes mover un poco las cejas. La expresión realmente va a variar mucho dependiendo de la imagen. Si es una fotografía, pues se va a ver mucho más expresivo, ¿no? Ya lo vamos a ver. Si necesitas, por ejemplo, aquí puedes cerrar los ojos, puedes abrirlos más, puedes guiñar el ojo, puedes mover las pupilas hacia un costado, hacia otro y las pupilas hacia arriba y hacia abajo. Y con la opción de la boca, por ejemplo, puedes hacer que sonríe una fotografía, que abra un poco la boca y pues que diga una... Como puedes ver, puedes variar toda una imagen moviendo estas diferentes opciones, de tal manera que puedas arreglar una imagen si es que está mal, o darle otra perspectiva o una sonrisa o qué sé yo, lo que tú desees. Luego de que hayas hecho los cambios que desees, pues te vas a esta opción y le dices descargar y la imagen se descarga. Pues esta es la imagen que he descargado. Ok. Voy a hacer un reset y la imagen vuelve al estado original. Listo, así que eso quería mostrarte en este video. Espero que te pueda ser útil y te parezca interesante. Gracias por estar aquí, gracias por ver el video y nos estamos viendo en un siguiente video. Chao, chao.